siguiente programa es para todos. Televidentes de Tinteando con la firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy, que es de los Andes Cooperativa, nos lo tomaremos con dos invitados muy especiales, Diana Margarita Restrepo, psicóloga, y Alejandro Vélez Posada, que es de la casa de Opán, ¿sí? Con quienes vamos a tocar un tema muy delicado, muy importante, muy espinoso, y es el tema de la homosexualidad. Doctora Diana Margarita, bienvenida a Tinteando con la firma, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, de ahora en adelante le voy a decir Diana. Mejor, ¿sí? Mejor, más ¿cierto? Bueno, le voy a tirar a quemarropa esta pregunta. ¿Uno nace o se hace homosexual? Bueno, uno nace o se hace, son muchas las posturas, ¿cierto? Que hablan sobre esto. Si nos enfocamos por el lado de la medicina, pues dirá que es algo biológico. Y si nos enfocamos por el lado de la psicología, pues algunas corrientes estarán de acuerdo con lo que habla la medicina, pero otras dirán que es una elección. Es decir, uno nace y se va identificando con cosas, y en el transcurso de esa identificación, de crecer, de desarrollarse, va eligiendo, tiene sus objetos de placer y va eligiendo con qué se identifica. Pues le cuento, Diana, que hasta ahorita que hablo con usted, yo tenía esta percepción, porque la he escuchado, como lo dice usted, desde la parte científica, y es la de que el ser humano tiene hormonas masculinas y femeninas, ¿sí? Las mujeres pues tienen más hormonas masculinas que femeninas. Pero cuando hay una persona que se declara homosexual, si es mujer, pues entonces tiene más hormonas masculinas, ¿sí? Y si es hombre, tiene más hormonas femeninas. Esa era la percepción y lo que yo escuchaba desde hace mucho tiempo, hasta que la escuchó usted. Y entonces yo les diría, es decir, por el lado de la homosexualidad, pues estaría esa explicación, ¿cierto? Homosexualidad, cuando un hombre le gusta a otro hombre, una mujer a otra mujer, pero yo le decía, entonces en el caso de la bisexualidad, que es que a una persona le guste tanto los hombres como las mujeres, o en el caso de que una persona travesti, o en el caso de que sea un hombre que solo se quiera ver como mujer pero sigue gustándole las mujeres y que no se considere homosexual, entonces ¿cómo lo explicaríamos desde lo biológico? Ahí pues pienso que no habría como una respuesta biológica que dé que satisfaga. Que nos satisfaga. Entonces, no, desde mi postura, desde lo que estudié, yo me inclino más por esto, que es una elección. Son identificaciones que tenemos o que hacemos. Sí, ¿qué dice Alejandro? Yo siento que no hay palabra santa, como estaba diciendo Diana, frente a si se nace o se hace. Cuando una persona homosexual se declara y asume pues su identidad sexual, es precisamente porque lo siente y es algo que va tal vez relacionado en muchos aspectos desde lo emocional. En la comunidad LGBTI hay diversidad, como lo mencionaba ahorita Diana. Hay personas homosexuales, o bueno, hablemos de lesbianas, gays, transexuales, travestis, intersexuales y queens, que son las personas que parten un poco más desde las emociones y no se fijan tanto desde lo sexual, ¿cierto? Entonces, dentro de esas diversidades, cada caso es específico, cada caso es particular. Entonces no hay, como lo decía ahorita, una palabra santa frente a esa pregunta que usted decía, Juan Carlos, porque es muy difícil. En mi caso, podría yo decir que nací así, porque desde pequeño empecé a experimentar de pronto algunas situaciones homosexuales con mis primos a los 5 o 6 años más o menos. Entonces puedo decir que fue desde esa etapa o desde ese momento en mi vida que empecé como a identificarlo. Pues ahora lo relaciono y lo razono, pero en ese momento era más una etapa de experimentación.
Pero puede haber casos de personas que nacen y a lo largo de su vida, de sus experiencias y de lo que van viviendo, empiezan a sentir un poco de atracción más por el mismo género, y no quiere decir que que hayan nacido así. Lo de las hormonas que usted mencionaba es válido desde lo biológico y desde lo científico, y puede haber algunos casos precisamente que posibilitan esta versión, pero la diversidad de las opiniones y de la diversidad de los casos se presta precisamente para que cada persona homosexual, travesti, transgénero, una lesbiana, tiene su particularidad, como lo estábamos de pronto hablando ahorita tras cámara. O sea, no, como decimos, no somos máquinas, sí, cada uno tiene su historia. Sí. Y no nos tienen que encasillar que entonces el hombre es con la mujer y la mujer con el hombre, y que es la única forma de querer. No. Es decir, hay múltiples formas de querer, hay múltiples formas de expresar el erotismo, y una de esas es la homosexualidad, porque hay muchas más. Sí, bueno, Diana, a ver, entonces, mirándolo de esa parte de si se nace o se hace, yo ya estoy empezando a darlo de que se nace, ¿sí? Porque hablábamos de que usted no nació psicóloga, ¿sí? Usted se hizo psicóloga, ¿sí? Alejandro no nació periodista, se hizo periodista. Y yo no nací humana, me hice humana. ¿Y cómo me empecé a ser humana? A través del diálogo, a través del contacto con el otro. Bueno, entonces se puede decir que una persona por ese gusto, por esa experimentación, también puede adquirir esos hábitos de tener, no necesariamente ser gay, sino tener ese gusto. O sea, a ver, me refiero a que yo soy hombre, normal, ¿sí? Pero por estar experimentando lo que hablamos del homoerotismo, por los juegos sexuales, digamos la así. cosa, entonces ya tenga ciertas inclinaciones a gustarme otro hombre. Es que, como lo decía ahorita Alejandro, es decir, cuando nosotros somos niños, la sexualidad está ahí, a flor de piel, ¿cierto? La vivimos. Muchos papás y mamás pues se escandalizan que porque el niño está tocando, que porque la niña está tocando al otro, pero eso hace parte de ese desarrollo. En esos primeros años de vida el niño está en una exploración, es decir, él no está pensando morbosamente qué es lo que está haciendo, ni tiene un fin específico como el que tenemos los adultos, ¿cierto? Simplemente está explorando. Es un instinto animal. Y siente esas sensaciones, esas emociones de lo que es tocar su cuerpo o tocar el cuerpo de otro. Todavía ahí no podemos decir que haya una inclinación, ¿cierto? Claro. Pero es a través de esas experiencias, es decir, uno va experimentando, o el niño va experimentando con quién se siente mejor, hacia quién siente más atracción, ese gusto y ese deseo hacia quién está siendo dirigido. Entonces ahí empieza a sentir cosas. Me gusta más estar con un hombre, o me gusta estar más con una mujer, o me gusta estar más con los dos, o no me gusta estar ni con un hombre ni con una mujer, porque eso también se da. O simplemente me gusta más la prenda de esa mujer, un objeto, que el mismo ser. O sea, hay diferentes objetos. Que el contacto con la persona. Entonces empieza uno a descubrir muchas cosas, pero que por lo que se vive en la cultura y por lo que nos han enseñado y por todos estos mitos y todo lo que se mueve, pues empieza como a esconderlo y a decir, a no dejarlo salir, a no dejarlo vivir, y entonces ahí es donde se confunden. Se confunden. Sí. Bueno, Alejandro, esa parte que nos dice Diana es lo que usted habla de la negación. ¿Cómo es eso? Bueno, la negación va de la mano de lo que menciona Diana y de pronto de esas experiencias que usted mencionaba ahorita cuando le hacía la pregunta. Pero la negación, y lo hablo pues como desde la experiencia, en mi caso fue cuando llegué como a los 12 años más o menos, que ya es como una etapa donde precisamente empiezo a tener como esa identificación clara de qué es lo que me está gustando y qué no me está gustando, debido también a las experiencias que van rodeando mi entorno. Entonces, a esa edad empezaba yo a sentir atracción física por hombres,
y me parecía una cosa pues como de locos, como que no me cabía en la cabeza. Claro. Porque el entorno social lo que me venía indicando era que es mujer y hombre, y entonces lo que yo estaba haciendo no iba como en torno a lo que estaba viendo a mi alrededor, entonces yo no iba a ser igual a lo que se estaba presentando. Entonces esa etapa duró 3 años más o menos. Tuve mis relaciones heterosexuales, donde me aferraba más a la persona desde lo emocional y no desde lo sexual. Porque yo llegué a sentir por mis 3 parejas en ese entonces sensaciones y cosas bonitas que despertaban pues el sentir del compartir con el otro, con otras, en este caso. Pero llegó un momento que cuando cumplí los 15 años me di cuenta que no, que debía, pues que eso no iba como conmigo. Y le presté un poco más de atención a la parte sexual. Entonces ahí es donde se rompe un poco como el paradigma de lo que viene diciéndome la sociedad que debe ser a lo que realmente yo siento y quiero ser. Y también es una etapa de choque muy fuerte porque, bueno, en mi caso fueron 3 años, pero hay personas, hombres y mujeres, que llevan toda la vida y se mueren en esa etapa de negación porque no tienen, no sé, la gallardía de asumirlo, de salir del closet, como se dice coloquialmente. Entonces también es un choque emocional para la persona asumirlo. Pero Diana, esa parte me gusta porque es muy delicada. Como lo dice Alejandro, hay personas que mueren, inclusive, digámoslo así, con ese secreto. Sí, eso es un conflicto interno inmenso. Sí, es muy doloroso, es muy triste porque nadie puede imaginar cuál es el sufrimiento de una persona que no puede ser realmente lo que quiere ser. O sea, que tiene que estar vendiendo o que está aparentando una cara, una personalidad que no es. Sí, entonces, esa persona frustradísima, total. Bueno, pero si miramos esta generación en la que estamos viviendo ahora, este tiempo en el que estamos ahora, es más fácil para una persona salir de esa negación que ahora hace 40 o 50 años. Sí y no. Sí. Porque yo pienso que también parte desde lo individual y desde las experiencias y el entorno que tenga la persona. Porque si bien la generación de ahora es un poco más libre, un poco más abierta, los padres, los abuelos vienen de otras generaciones y eso implica una presión muy grande en la persona. Entonces, para algunas personas puede ser fácil, pero para otras no. Entonces, eso también como que parte de ahí. Sí, la moral es muy fuerte en pues en nuestro país. Sí, sí. Y en estos pueblos se vive es muy arraigada, y es muy doble moral. Entonces unas cosas están muy bien hechas, pero si las hacemos por debajo no importa. Entonces escondámonos, que si nos escondemos y las hacemos al escondido quedan bien hechas, pero en público no tanto. Entonces es una situación compleja, aunque pensemos que es decir, se ha avanzado mucho en el tema y han logrado muchísimas cosas y qué bueno. Pero aún siguen estando esos paradigmas y el machismo. Ese machismo tan arraigado de esta cultura que no deja o que no tolera entender que hay diversidades y que hay diversas formas de amar, de querer, porque es que es solo una muestra diferente de expresar el amor. O no tanto el amor, la sexualidad. Es que el conflicto es tan tremendo que uno escuchar cómo matan a estas personas solo por el hecho de que son homosexuales. O las mismas personas se quitan la vida porque no son capaces de tener la presión. Es que eso es otra parte de ser muy adelantado. Sí, pero esa parte de la negación, no, inclusive cae en esta parte de la negación, sí, porque la persona definitivamente opta por destruirse porque no es capaz de sacar a flote esa situación. Es un poco complejo, Juan, porque la presión, sobre todo familiar, influye mucho. En su caso, ¿cómo fue esa parte? Sí. Bueno, cuando yo asumí precisamente pues, mi preferencia sexual, lo primero que hice fue contarle a mi grupo de compañeras en el colegio. Ellas fueron las primeras que se enteraron. Sí. Porque tenía temor de cómo iba a ser la reacción en mi casa. Pero usted lo buscaba más como digamos que ellas, entre comillas, lo asesoraran, ¿o usted quería era como experimentar qué opinión tomaban ellos? En ese momento
yo pienso que lo que busca una persona cuando está saliendo del closet es desahogarse y sacar ese taco que tiene guardado por X o Y tiempo. Entonces lo primero que hice fue como con esas personas que me sentía más tranquilo y que podía ver que me podían aceptar, desahogarme para que no fuera ese primer choque el que marcara pues como mi salida del closet. Luego pues ya cuando hablé con mi mamá fue también un choque muy fuerte porque pues no es fácil tampoco pues como asumirlo por parte de ellas. Y eso empieza a marcar muchas reacciones y acciones en uno como persona homosexual que empieza a salir del closet. Porque entonces si no tengo como esa aceptación, empiezo también a sentirme retraído y como limitado. Entonces es como lo que quiero y puedo hacer ahorita que me siento un poquito libre, pero no lo hago porque entonces el que dirán va a afectar a mi familia. Claro, a su entorno familiar. Exacto, entonces esa parte sigue siendo un conflicto muy, muy fuerte. Bueno, Diana, es una experiencia tremenda, ¿sí? Porque usted de pronto que ha tocado esto en los colegios, ¿es más aceptado por las mamás que por los papás? No, eso depende. Sí, o sea, es que es muy particular. Sí, pues volvemos a caer en el cosa de encasillar. Sí, es muy particular. Es decir, hay familias que lo asumen de una manera muy natural, muy aceptable. Sí. Y hay otros casos en los que la mamá lo puede aceptar, pero el papá lo rechaza y lo sataniza de una manera impresionante. Y hay otros casos donde los dos realmente no lo aceptan. Entonces el muchacho está desamparado, porque es que en esto necesita mucho acompañamiento. Un acompañamiento porque por lo general es una adolescencia, ¿cierto? Esto ya va saliendo en la adolescencia, donde yo me estoy identificando y necesito que alguien me ayude, me apoye, me ayude a entender qué es lo que está pasando por mi cuerpo, por mi mente, para poder definirme. Entonces es muy complejo, es muy doloroso y las reacciones son muy diversas. Inclusive Alejandro ahorita que nos habla de las compañeras de estudio, de pronto usted también fue matoneado en ese tiempo, ¿no? La presión en ese entorno educativo también. Porque muchas compañeras, me imagino yo que a las que usted les comentó, pues ahí mismo empezaron a regar el chisme, como se dice coloquialmente, ¿cierto? Pues no fue el caso, pero yo siento que el matoneo va mucho del machismo que estábamos mencionando ahorita. Claro. Y ya sea por la parte de las mujeres o de los hombres. En mi caso era más por el lado de los hombres. Las mujeres eran o suelen ser un poco más abiertas a ese tipo de situaciones. Y llegó un momento en el que el matoneo era pues grande, me gritaban yuju, decían pues una serie de comentarios que se volvían incómodos. Claro, bastante. Y lo que yo empecé a aplicar en ese entonces fue como una terapia de choque. Cuando me decían yuju, yo le coqueteaba al tipo. Y con eso, en la vida me volví a decir algo. Claro. O sea, era una respuesta. O sea, yo me achantaba mucho porque obvio estaba saliendo del closet, estaba asumiendo ante un colegio porque se prestaba en algunas situaciones que era en público donde se daba pues como ese matoneo. Sí. Pero me llegó a importar un bledo porque lo que yo quería era que la otra persona sintiera lo que yo estaba sintiendo. Y al yo coquetearle, santo remedio. Es donde entraba yo también en su burbuja, porque yo siento que también es como una burbuja que utilizan las personas para hacer sentir al otro menos. Entonces, claro, cuando me coqueteaban y me decían cosas, al yo invadir esa parte de ellos, como que, uy, ¿aquí qué pasó? No. Entonces ahí se presta para eso. Y fue un poco complejo, como durante 2-3 semanas. Luego de eso, la situación pues cayó como en la normalidad y ya terminé pues como, eso fue cuando yo estaba en 11 y terminé pues mi paso por el colegio de la mejor manera, como hay casos donde no se asumen de esa forma. Pero digámoslo así, muchos de esos amigos o estudiantes del colegio hoy por hoy son amigos suyos o digamos conocidos, normales, con los que usted habla en términos muy normales. Totalmente, totalmente en los términos normales. Yo siento que es como la vida misma que va por etapas. Si en ese momento se prestaba para que la inmadurez de los sujetos se prestara para ese juego y esa querer como minimizar a la otra persona, ahora es... Luego de que yo lo asumí, que ellos lo aceptaron, la relación sigue siendo igual. Donde me ven en la calle, nos saludamos y no pasa nada. Porque pasó a ser un factor que
que como yo lo asumí con responsabilidad, con respeto, las otras personas empezaron a darle ese valor, porque también parte mucho de eso. Si yo lo asumo con respeto, con responsabilidad y sin temor y tapujos, ¿por qué los otros van a tener pues como ese irrespeto, el tapujo con mi condición sexual? No. Entonces también como esa parte de como yo lo asumo, los otros lo pueden tomar. Perfecto. Bueno, Diana, esta historia con un final feliz que nos está contando aquí Alejandro no es el mismo caso con otras personas. Me imagino que en los colegios donde usted ha tenido, ha desarrollado su trabajo, se ha encontrado con unas perlas, me imagino que impresionantes. Pues sí, hubo un caso en un colegio que trabajé de una niña que le gustaba a otra niña. Y en los descansos pues era obvio que se acercaran, se hicieran demostraciones de amor, porque todos los niños, pues los adolescentes buscan eso. Claro. Entonces entraban a ser como satanizadas y rechazadas, donde les prohibían a ellas, solo a ellas, no hacerse en esas demostraciones de amor. Pero el que era el chico, las relaciones heterosexuales pues no eran miradas tan feo. Entonces entraba yo ahí en la discusión de por qué a ellas les prohíben y por qué a esta parejita heterosexual no. Es decir, estamos prohibiendo las manifestaciones amorosas, estamos prohibiendo las manifestaciones amorosas, o el hecho de que sean dos mujeres las que se las estén dando. Pero ¿quién prohibía eso, perdón, en esa institución? ¿Quién prohibía eso? ¿Los mismos compañeros de estas dos niñas o los profesores? No, compañeros, sino los directivos y docentes. Los directivos y los docentes, sí. Impresionante, sí. Entonces porque es que es lo que dice Alejandro, o sea, la cultura tiene mucho que ver, la crianza, ¿cierto? Cómo, que estamos guardando en nuestra memoria, qué decretos nos han puesto y cómo nos han enseñado a ver esas diversidades. Entonces, entre los jóvenes, pues aunque ellos son crueles y utilizan eso, en los adultos se ve también más marcada esa dificultad de aceptar que hay diversidades. Bueno, pero entonces, a ver, en ese tipo de casos en las instituciones hay que hacer algún trabajo con las directivas, con los profesores. No, hay que hacer un trabajo con todos. Con todos. Es que es un trabajo con todos, es un trabajo con padres de familia, un trabajo con estudiantes y un trabajo con adultos, porque es con todos, porque usted sale a la calle y a veces va a encontrar también adultos que están señalando, haciendo sentir mal al otro. Claro. Es que lo que pasa es que no nos han enseñado a ver que hay manifestaciones amorosas diferentes. Eso es lo que falta, una cultura, que se trabaje la cultura de la sexualidad, de la diversidad sexual. Y en esa diversidad sexual, así como en la naturaleza, que es muy, muy maravillosa porque nos enseña a ver que esto es diverso, es enseñar que en lo amoroso también, en la relación con el otro, eso es diverso, eso es diversidad. Bueno, Alejandro, en el colegio, cuando usted estudió en ese tiempo, ¿no hubo ese conflicto con los profesores? Juan, en mi caso yo sí sentí el apoyo de los profesores, fue como todo lo contrario que pudo vivir Diana en esa experiencia pues en el colegio donde trabajó. Recuerdo 2 ocasiones donde los profesores incluso interrumpieron la clase para llamar la atención a los compañeros que estaban haciendo de pronto un comentario o alguna burla frente a mi condición sexual y a la condición sexual de otro compañero que en ese entonces pues como que compartía el salón conmigo. Sí. Y fue de una forma diferente. Yo siento que desde lo educativo también falta mucho en cuanto a la educación, valga la redundancia, porque si bien la educación se va renovando, va teniendo cosas nuevas, ese aspecto se debe de incluir y se debería de retomar lo de la educación sexual, hablar precisamente de todos esos temas que son coyunturales, que precisamente aportan a que la convivencia social y que la convivencia entre los compañeros pues se viva de una buena forma. Eso se empezó a dejar un poco de lado y se sigue enfatizando en áreas que son importantes, pero la parte social también se debe tocar mucho desde los planteles educativos. Bueno, Diana, ya para terminar, porque el tiempo en televisión es corto, no sé por qué. ¿Cierto? Bueno, es que hablar de consejos un psicólogo no se puede, no ¿cierto? es consejo. Pero entonces, sobre este tema yo creo que menos. Claro, menos. Sí. No, pero me refiero es como unas pautas o si en los colegios se le puede motivar a que los profesores investiguen, indaguen, busquen a personas como ustedes para hacer ciertos trabajos con ellos y con los alumnos, si es que no se hacen.
Yo pienso que eso se está haciendo. Sí. Es decir, ya no, en las instituciones educativas están muy abiertas a la diversidad, están muy abiertas, Sí. incluso dentro de los proyectos educativos que se manejan al interior de las instituciones está el de educación sexual, en el que se toca todos estos temas, Sí. ¿cierto? Y se habla con los estudiantes y ellos, pues, de alguna manera van aceptando la situación. Pero yo pensaría que no solo en la escuela, ahí deben hacer, ¿cierto? Sí, y pues se debe reforzar mucho, Sí. pero yo pienso que en las familias, Eso iba, porque sí. es que la mayor discriminación se da en el seno familiar, ahí empieza el muchachito a ser discriminado por sus propios papás, por sus propios hermanos, que luego se va a sentir intimidado, su autoestima va a bajar, va a ir a la escuela sin mucha confianza en sí mismo, a ser abusado y de pronto también maltratado por los compañeros que no van a tolerar esta situación. Lo que decía Alejandro ahora, me parece que es un chico que tiene un carácter muy fuerte, porque eso no es fácil. Claro. Entonces, si yo tengo carácter, realmente reconozco mi condición y no me avergüenzo de ella, voy a hacerla respetar y salgo, ¿cierto? Claro. Y me muestro como un ser humano con unas diferencias, Sí. porque todos somos diferentes. Así O sea, es que no es diferente porque él quiera a otro hombre. Sí, Todos sí. somos diferentes. Entonces, pienso que la educación debe partir desde la familia. Desde ahí, desde los programas de televisión, desde la radio, desde Sí. los anuncios publicitarios. Sí, O sea, es una educación que debería ser global. Pero, a ver, de pronto, y ya para terminar, no podemos estar cayendo de pronto en esa, y me disculpan la expresión, en esa carreta, en esa cantaletica de digamos, lo mismo que con el SIDA, ¿sí? Utilice condón, que nunca tenga, protéjase, y entonces ya la gente va como, esa cantaleta. ¿No se está de pronto también cayendo en esto de aceptar a estas personas como son, pero a la hora del té es tanta están trillando tanto lo mismo que la gente ya no le paran como bolas a eso? ¿O en realidad no se está haciendo eso con la familia como debe ser? Pues yo pienso que, a ver, en las instituciones se está haciendo. Lo que pasa es que hablar de la sexualidad no es fácil. No es fácil. Entonces, eso de que están hablando de lo mismo, me hago el loco, no le presto mucha atención, es una forma de crear barreras para no hablar del tema, ¿cierto? Pero si sabemos romper esas barreras y si empezamos de una manera amable a entender ese tema que no es nada moral, no es nada pecaminoso, no es nada del otro mundo ni satánico, ni le hace daño a la sociedad, pues entonces vamos a ir abriendo pues nuestro modo de pensar y de ver las cosas. Muy bien. Bueno, este programa pues ya se nos acabó, pero yo sí quisiera invitarlos a que hiciésemos una segunda parte, porque en realidad hay mucha tela para cortar y yo sé que los televidentes están ávidos de saber más historias. Claro que ¿Les sí, parece? Juan. Muchas gracias. A usted. Gracias a usted. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa.